con Dios. Continuemos entonces, arrancamos en el versículo 1. En ese momento los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, de cierto les digo que si ustedes no cambian y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humilla como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y ahí termina la cita. Es una cita de 5 versículos que vamos a estar trabajando, platicando, conversando. Y creo que de alguna manera realmente presenta un esquema muy real del corazón del hombre. El corazón, por lo menos quiero hablar por mí, de mi corazón, ¿verdad? Porque creo que, y principalmente su primer parte, ¿verdad? No la segunda parte, qué orgulloso sería decir, vean cómo soy de humilde, ¿verdad? Sino al contrario, realmente creo que la escena es tan particular. Yo les mencionaba hace un momento que cuando Jesús vienen estos amigos cercanos, ¿verdad? Con los que ha compartido 3 años, con los que han estado viendo tantas cosas y de repente se echan un comentario de esta naturaleza, es realmente, creo yo, de alguna manera desconcertante y podría ser desconcertante para nosotros. Sin embargo, repito, revela lo que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y es que, como lo ha estado platicando Paul David Tripp, realmente creo que todos tenemos una agenda, lamentablemente, y tenemos que acostumbrarnos o disciplinarnos, tal vez sería la palabra correcta, a soltar nuestra agenda, a dejarla por un lado y ahí quiero partir. Sí. ¿Cómo ven ustedes la escena, amigos? A mí me llama mucho la atención la pregunta que les hacen, porque yo creo que revela muchísimo el corazón del hombre. Y es que no les preguntan cómo entrar al reino, sino le preguntan a Jesús quién es el mayor en el reino. Yo creo que nos pasa a todos. Muchas veces en nuestro trabajo, en nuestro colegio, estamos preocupados por ser el mayor en lo que estamos haciendo, en lugar de agregar valor a las personas que están a nuestro alrededor y poder servir a todos. Eso es lo que a mí me llama fuertemente la atención de este verso. Yo algo que encontré y que me pareció interesante es que un comentarista decía que Jesús en realidad no se sorprende y tampoco lo reprende por hacer la pregunta de quién iba a ser el mayor. O sea, a Jesús no le sorprende el deseo de grandeza que hay en los hombres, porque al final fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. O sea, Él sí anhela que nosotros anhelemos lo mejor de Él. Lo que trata de transmitirles es que no es la ruta que nosotros creemos que es, ¿verdad? O sea, nosotros lo hacemos a la manera que el mundo lo dicta y que el mundo caído lo dicta. Pero Jesús dice, no, ese no es el camino. Está bien que deseen más de mí. Está bien que deseen ser los mejores en esta profesión de fe. Pero no está bien que lo quieran hacer como ustedes quieren hacerlo, que es lo que nos estaba hablando el autor, ¿verdad? No es en nuestro reinito ni con nuestras reglas. Son las reglas de Jesús. Y eso creo que a mí me confrontó porque no era lo que esperaba. Y quisiera decir que es la única vez que los discípulos o alguien le hace esta pregunta a Jesús. Pero tenemos, digamos, otros momentos donde esta pregunta también se presenta. Entonces, digamos, no, quiere decir que no era solo algo que en ese momento se les ocurrió, sino era algo que realmente había un interés genuino de querer saberlo. De hecho, cuando la mamá les dice, le pide a Jesús que por favor pueda poner a sus hijos en ciertas posiciones, y yo me pongo a pensar el trasfondo de esta pregunta, porque muchas veces, desafortunadamente, vivimos comparándonos. Y entonces queremos saber cuál va a ser como nuestro ranking. Y desafortunadamente, en el sistema educativo o en el mundo industrializado donde muchos de nosotros hemos vivido, o sea, la comparación es un parámetro. En nuestro lugar de estudios, cuando éramos niños, nos dan una calificación que nos posicionaba en un lugar. Entonces, todo el tiempo estamos tendiendo a evaluarnos y a compararnos cuando Jesús quiere liberarnos. Quiere liberarnos de ese proceso. Pero para eso tenemos que morir a nosotros. Y a mí no se me olvida que mi papá a una cortada me dijo, siempre va a haber alguien que va a tener más que vos y alguien que va a tener menos que vos. Y entonces, en alguna medida, es, Señor, ¿dónde me estás posicionando a mí para poder morir? Porque mi tendencia es querer compararme. Y mi tendencia es querer saber cuál va a ser mi lugar y cuál va a ser mi posición, en lugar de preguntarle, Señor, ¿dónde quieres tú que yo esté? Y esto es bien interesante lo que ustedes están diciendo, porque realmente lo que vemos es que internamente venimos con cierta programación, sí, pero externamente tenemos muchos estímulos que provocan eso también. Lo mencionabas vos de alguna manera, Jorge, en el sentido de educación. Pero hay muchas herramientas más y la comparación a veces no creo que es solamente a nivel personal, sino podría darse a nivel de los papás.
cuando poco a poco vamos inyectando en los bebés, en los jóvenes, ¿verdad? Mira, no te vas a portar igual que fulanito, ¿verdad? Mira, eso no se hace, ¿verdad? O sea, hasta eso, ¿verdad? Sí. Podemos hacerlo de manera positiva, ¿verdad? Mira, tú eres aquí, eres allá, ¿verdad? Y le podemos hablar a su identidad y todo lo que ustedes quieran. Pero de repente alguien puede servirnos de un mal ejemplo para marcar la vida de nuestros hijos o la vida de alguna persona cercana. Y lo que estamos haciendo son dos cosas terribles. Una es juzgar y la otra, mal enseñar a nuestros hijos, Sí. acondicionándonos. Pero no quisiera enfocarme tanto en eso, sino en la necesidad y a ver qué opinan ustedes, ¿verdad? En la necesidad de guardar nuestros corazones. Porque el punto es, viene de afuera y adentro tenemos la semilla bien sembrada. Entonces lo que necesitamos es un poquito de agua, un Sí. poquito de abono para que esto florezca. Y yo creo que por eso también acá Jesús es bien insistente en el hecho de que al guardar nuestros corazones nosotros tenemos que ser como niños. ¿Por qué? Porque realmente los niños no están pensando en lo que estaban los discípulos, ¿no? Un niño en nuestra casa está no pensando en cómo puedo ser yo el mayor, sino él viene y se sienta en las piernas de su papá en el tiempo que él quiere. No está pensando si puede o si no puede. Él sabe que tiene el derecho de hacerlo. Yo creo que también aquí Jesús nos está invitando a nosotros a volvernos como esos niños en cuanto a la confianza que podemos entrar. Y creo que nosotros sentados en las piernas de nuestro Padre Celestial es la mejor forma que podemos guardar nuestro corazón, porque ahí está cimentada nuestra verdadera identidad. Y creo que por eso nos invita tanto a recobrar esa confianza en nuestro Padre como cualquier niño. Y Luca decía algo que es interesante, los apóstoles, los discípulos en este momento no le preguntan a Jesús cómo podemos entrar al reino. De alguna manera Jesús les había estado diciendo, ¿verdad? Y vienen de estar viendo de la transfiguración, luego él acababa de pagar unos impuestos, o sea, ellos habían visto muchas obras. Otro comentarista decía que este capítulo 18 cierra un segmento de la Biblia donde Mateo presenta a Jesús como el Mesías. O sea, los discípulos sabían que él tenía las respuestas. Y por eso vamos a ver que los discípulos hacen varias preguntas. Y él le responde, no lo regaña por querer ser mayores en el reino, que es lo que estamos hablando. O sea, esa semilla está, depende cómo la vamos a cultivar, el producto que va a dar, si va a ser nuestro reinito o no. Pero la respuesta de Jesús es muy interesante, como dice Luca, porque nos llama a reflexionar con el ejemplo de un niño. Ahora yo pensaba, ¿será realmente a qué se refería Jesús con esto, verdad? Porque un niño, miren, así como pueden haber rasgos lindos de niño, como decía Luca, la confianza, la simpleza en sus gustos, sus anhelos, Amor también genuino. hay rasgos que no son necesariamente los que yo quisiera ver en un adulto, ¿verdad? O no quisiera ver en mí. Ayer leían un poquito de ese niño de 8 años que era berrinchudo, malcriado, que quería que se hiciera todo. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús realmente acerca de qué es esos rasgos de niño? Y él despuesito lo aclara, ¿verdad? Por favor. Es eso, que es el ser humildes, o sea, el ser sencillos de corazón, y es algo que Jesús mismo se llama a sí mismo. Jesús, pudiendo elegir todas las palabras del vocabulario y todos los atributos, él decide elegir describirse a sí mismo como manso y humilde, ¿verdad? Y aquí él menciona la humildad. Y yo creo que ese es el rasgo. Mire, aquí no le vamos a decir que usted ahora se va a comportar como un niño de 2 años, por favor, ¿verdad? Porque sería destructivo para la gente alrededor. Totalmente, de acuerdo. Y es que esa humildad, ese rasgo que está describiendo es parte del fruto del Espíritu. Entonces, no es algo que en nuestra capacidad humana y, digámoslo, en nuestra naturaleza se evidencie. Es algo que necesitamos una intervención sobrenatural del Espíritu Santo que nos ayude a desarrollar ese rasgo, ese atributo, esa característica, porque tenemos una tendencia a pensar en nosotros. Y cuando leíamos este pasaje, yo pensaba que anoche estábamos leyendo la Biblia con mis hijas, tienen 4 y 6 años, se considerarían dentro de como niñas, y entonces parte de lo que leíamos luego nos hacía la invitación a no solo pensar en nosotros, sino pensar en los demás. Y entonces una de mis hijas dice, pero ¿y por qué no podemos pensar solo en nosotros? A sus 4 y 6 años. Y entonces le digo yo... Buena pregunta. Así es. Entonces le digo yo, mira, cuando Jesús estaba en la cruz, Él no solo pensó en Él pensó en nosotros. Y por eso decidió entregar su vida y morir por nosotros. Vea, no. Y entonces entramos, digamos, en esa conversación. Y el punto no era llegar ahí necesariamente a un acuerdo, sino es nuestra naturaleza tiende a priorizarnos a nosotros, que es lo que Paul David Tripp nos está diciendo. Entonces, si nosotros no invitamos al Espíritu Santo, nos va a ser muy difícil poder
ir creciendo en esta humildad porque no se nos va a dar naturalmente. ¿Ves? Sí, fíjense que yo lo que he considerado es que realmente se ha dicho que Dios no tiene problemas con la grandeza, pero lo que yo creo es que le falta a esa frase un complemento. La humanidad sí. Nosotros sí tenemos problemas con la grandeza, porque en nuestra naturaleza está la inclinación tendiente a ella todo el tiempo. Y creo que es ahí donde nosotros tenemos que velar mucho. Tenés toda la razón, Jorge, yo coincido en el sentido de que necesitamos involucrar a alguien superior a nosotros, que está totalmente fuera de nuestro contexto, que no está limitado a nuestras capacidades, no está limitado a nuestros buenos deseos, porque de lo contrario, si lo monitoreamos o queremos monitorear todo desde nuestro centro, de nuestro ser interior, básicamente no vamos a poder. O sea, es imposible porque continuamente tendemos hacia lo mismo. Tendemos Ahora, y por eso el ejemplo de la paternidad creo yo es muy bueno, porque digamos, necesitamos a alguien maduro que ya tenga la experiencia para venir y decirnos, no, mi hijito, no vas a meter el tenedor en el toma corriente, ¿verdad? O sea, necesitamos a alguien que ya tiene, que está afuera, ¿verdad? Bajo esos parámetros. De igual manera necesitamos la intervención de Dios. Y ahí, porque el programa se llama como se llama, dirían nuestros amigos ayer, ¿verdad? O sea, realmente nuestra invitación es a que usted y yo podamos considerar a Dios siempre y en todo lo que hagamos. Porque nuestra naturaleza, como lo hemos destacado y mis amigos lo hacían muy bien, va a estar tendiendo a hacer eso continuamente. Sea por agentes externos y principalmente por ese ser interior complejo que tenemos, que tiende a querer todo para nosotros, a querer configurar y retener más de lo que ahí viéramos, nos va a dar una vida bastante compleja, bien compleja. Exactamente, y yo creo que hay otra cosa que me llama la atención porque no solo mencionan a los niños en el capítulo de que debemos ser como ellos, ¿no? Yo creo que llegamos a la conclusión aquí que justamente Jesús nos está invitando a ser humildes como ellos, pero no tener un pensamiento infantil como lo que acabamos de decir. A mí me gusta mucho una frase de R.C. Sproul que dice, la puerta de los cielos es baja para que entremos de rodillas. Pero algo que me llama la atención también es que Jesús aquí también menciona que recibamos a los que son como esos niños. Y yo me pongo a pensar que en ese contexto los niños no tenían, poder de voto, no tenían influencia, no podían devolverles favores a ellos. Podían ser vistos, pero no escuchados. Exactamente. Y me encanta porque entonces está diciendo a todos, a ustedes, los que reciben, a las personas que son como estos niños, muchas veces a los marginados, a los que no nos van a poder devolver un favor después más adelante y nosotros los podemos ayudar desinteresadamente, Jesús nos está diciendo, al que los recibe a ellos, los recibe a mí. Porque muchas veces tenemos con ese interés, ¿no?, de ayudar al que sabemos que nos va a poder devolver el favor más adelante o al que realmente va a poder echarnos la mano después y lo hacemos con ese interés principalmente. Pero aquí Jesús está diciendo, háganlo por el que no les puede ofrecer absolutamente nada. Y eso me llama también fuertísimamente la atención. Yo creo que realmente Jesús lo que está haciendo es llamar nuestra atención, valga la redundancia en relación a lo que decía Lucas hace un momento, llama nuestra atención al hecho de que primero, como bien lo destaca Jorge, continuamente la naturaleza de los discípulos está mostrando esa inclinación a estar adelante o a estar al principio, o ahí vemos a un impulsivo Pedro, ahí vemos a muchas de sus actitudes, ¿verdad? Él es el primero en sacar la espada, es el primero que tiene la respuesta en la punta de la lengua, él es, ¿verdad? Y así otros más, porque no se salvan todos. Pero el punto no es juzgar a los discípulos, es que nosotros podamos reconocer en las características de los discípulos muchas de esas inclinaciones que nosotros tenemos. Y hoy podría usted pensar, a mí, ¿por qué me están pidiendo que sea como un niño si yo estoy manejando un taxi? Si yo estoy trabajando en una oficina, estoy trabajando para el gobierno, tengo una empresa. Pues yo creo que tiene que ver un poco todo lo que mis amigos destacaban, en la importancia, por ejemplo, de estar atento a lo que Dios nos está queriendo decir en el momento y en el lugar en donde estemos pues, durante el día. O sea, en relación a las personas que están a nuestro alrededor y no solo a nuestra situación, en relación a las circunstancias de alguien que está necesitado llegando, tal vez como un niño, ¿verdad? Luca, como bien lo decías, con mucha necesidad y nosotros diciéndole, ¿sabes qué? Ahí te atiendo el viernes, la otra semana, no tengo tiempo para vos, etc. O sea, yo creo que Dios lo que está tratando de hacer es hacernos sensibles. Aquí hay más que solamente lo que nosotros queremos tener. Y por eso, citando frases acá, se me viene a la mente una frase de Bill Johnson donde nos invita a que nosotros tenemos que servir con el corazón de un rey, pero gobernar con el corazón de un siervo. Y entonces es esa perspectiva de, o sea, nosotros estamos dispuestos a servir, pero cuando estamos en lugares de autoridad y en las áreas de influencia donde Dios nos ha llamado, tenemos esa actitud de siervo que Jesús nos modeló. Entonces es cómo pivoteamos
con esas características que Jesús nos vino a modelar también, que creo que es ese balance que nos ejemplifica la humildad, esa mansedumbre y esa humildad que podemos ver nosotros en Jesús, ¿no? Y yo creo que ahí es ese desafío, porque muchas veces queremos ser nosotros los que imponemos, queremos ser nosotros los que tenemos el protagonismo. Y estamos batallando con eso, y tal vez el Señor sí te está abriendo algunas puertas para poder tener ese protagonismo, pero ¿cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu postura? ¿Vamos a entrar con humildad o vamos a entrar porque queremos expandir nuestro reino? O por otro lado, podría ser que tal vez el Señor está abriendo la puerta y con un sentido de falsa humildad no estamos tomando entonces las oportunidades que el Señor pone delante de nosotros. Aquí ninguno de nosotros somos expertos en humildad. Así es. Y por lo menos yo me pongo así como el apóstol Pablo en primer lugar. O sea, es con lo que más batallamos, pero es lo que más reconocemos que necesitamos nosotros que el Señor siga desarrollando nuestro corazón. Y yo quisiera decir Por algo favor, ahí. No se quede con la idea de que es una meta. La humildad no es una meta, la humildad es el camino. Es una cuestión de todos los días, porque si lo vemos como una meta es como, bueno, ya llegué, ya yo estoy re humilde. Soy, ¿cómo es? Orgullosamente muy humilde. O todavía no he llegado, entonces no lo soy. O tal vez, entonces podemos caer en cualquiera de los dos extremos de los que está hablando Jorge. Entonces, tal vez solo animarnos a que esto es un día a la vez, ¿verdad? Y que Jesús, por eso nos dice que seamos como niños. Los niños no están pensando en mañana, los niños están pensando en hoy. O sea, hay ciertos rasgos de los niños que Jesús desea que nosotros retomemos porque eso nos permite entrar al reino. Olvidémonos de ser el primero, de entrar al reino, ¿verdad? Yo creo que es una invitación importante. Es que la humildad no es un pensamiento ni es un deseo. Es una actitud que es probada con las circunstancias en nuestro día a día, donde pone a prueba nuestro corazón si nuestro corazón es humilde. Y buenísimo. Y yo creo que es importante tenerlo claro porque de la humildad se habla mucho, pero no sé hasta dónde realmente lo vivimos. Y la clave es esta. ¿Qué ha producido o está produciendo Dios? ¿Qué invitación nos está haciendo hoy Dios en relación a nuestro corazón? En relación a recibir a otros corazones, atender, escuchar a otras personas cerca. Porque creo que de eso trata la vida. Evelyn nos acompaña, o nos guía más bien. ¿Nos acompañaría usted? En humildad. Mire, ¿Será que nos puede dirigir sí, en claro, oración? con mucho gusto. De verdad, acerquémonos al Señor confiadamente. Yo le decía a Asdrúbal que seamos con esa actitud de niños que corremos a los brazos de nuestro Padre sabiendo que Él quiere. Tal vez para usted es primera vez que escucha esto, pero lo animo a que cierre sus ojos si puede y que se conecte con su Creador. Él lo está esperando y quiere ayudarlo a disfrutar de esa humildad que Él tiene para nosotros, que nos da reposo al alma. Señor, gracias por esa provisión que has hecho. Gracias porque tú dejaste un camino marcado, ese punto de equilibrio que nos estás enseñando, que es caminar en humildad como tú lo has hecho. Padre, te pedimos que hoy tu Espíritu Santo pueda inundar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, que podamos ser asistidos por ti para encontrar esa ruta, Señor, no desechando el deseo de ser grandes para ti, pero encontrando el camino que tú tienes para nosotros en tu reino. Te suplicamos que nos visites el día de hoy y que nos ayudes a ser testimonio para otros que somos como niños, porque hemos aprendido a caminar en humildad. Te damos las gracias en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Vamos a ver más perlitas del cómo, ¿verdad? Con los siguientes segmentos. Ahora sí, vamos a un por el corte y seguimos con más de Michael. Crecer en libertad, humildad y servicio es trascender los límites del yo. Fuiste creado para algo grande en el propósito de Dios. Con una nueva perspectiva de vida, llenémonos del gozo de Dios viendo más allá del yo. Arrancamos. La muerte que da vida. Habíamos evitado entrar en esa habitación tanto tiempo como pudimos. Sabíamos que no iba a ser cómodo, natural ni fácil. Estábamos seguros de que ninguno de nosotros saldría de ahí con alguna alegría. El cuerpo de mi mamá sencillamente ya no podía sostenerla. La habían mantenido artificialmente viva y el doctor estaba allí para preguntarnos cuánto tiempo más la queríamos mantener en ese estado. Recuerdo haber pensado en cuán universal es el odio a la muerte, cuánto dolor había esta unidad de cuidados intensivos y cuántas personas deseaban poder tomar la vida en sus manos y devolvérsela a un ser querido que se estaba muriendo. A la luz de todo esto, debe haber sido una conmoción cuando Jesús se dirigió a sus seguidores y anunció que ellos tenían que morir. No era la mejor manera de entusiasmar a la multitud o de promover su reino. Jesús estaba llamando a sus oyentes a algo que es sencillamente contradictorio para todos nosotros.
Este instinto para preservar y defender la vida es muy profundo en todos nosotros. Sin embargo, aquí el creador de la vida en realidad nos está llamando a pensar positivamente acerca de morir. No parece tener sentido. Eso es hasta que empiezas a entender la lógica profunda en el llamado de Jesús. Analicemos sus palabras en Lucas 9. Si alguien quiere seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí, ese la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre haber ganado el mundo entero si él mismo se destruye o se pierde? Esta es una de las verdades más prácticas que jamás considerarás. Tiene todo que ver con la manera en que estás invirtiendo tu vida en el presente, dónde estás colocando tu esperanza y la vida trascendente a la que estás predestinado a disfrutar. El reinito promete vida, pero te trae muerte. El gran reino requiere tu muerte, pero te da vida. Pero debes recordar que serás continuamente tentado a pensar que lo contrario es cierto. Quiero decirlo incluso con más fuerza. El mayor peligro de este lado de la eternidad es la muerte pretendiendo ser vida. Nosotros, los pecadores, somos muy buenos para confundir la muerte y la vida. Si pones atención, lo verás en todo lo que te rodea. Mira la televisión, por ejemplo, donde el adulterio se representa como vida. Claro está, un momento de lujuria sexual podría parecer vigorizante al principio. Sin embargo, el adulterio es una inversión cruel, tanto del cuerpo como del alma. La Escritura nos advierte sobre hacia dónde va una relación adúltera, pero al final es amarga como el ajenjo, aguda como espada de dos filos. Sus pies descienden a la muerte, sus pasos solo logran el Seol. Proverbios 5, del 4 al 5. O piensa en la glotonería, la cual parece un disfrute inofensivo de las cosas buenas que el Señor ha creado. Puede sentirse como la buena vida, pero en realidad te está robando la vida verdadera y destruyendo tu cuerpo y tu alma. Una y otra vez, la Biblia nos advierte que la vida consiste en más del pan físico. ¿Ves el funcionamiento engañador hasta en los niños? Para un niño, salirse con la suya y criarse a sí mismo puede parecer la vida real, a diferencia de la obediencia. La desobediencia puede parecer un camino más rápido hacia la buena vida. Sin embargo, la Biblia dice todo lo contrario. Larga vida es la promesa para quienes honran y obedecen a sus padres. Eso de crearse a sí mismo me recordó una escena de pequeño cuando quise irme de la casa por cosas que no me gustaban, pero no llegué ni fuera de la puerta. Abrí la puerta y me regresé. Ni al vestíbulo. Sí, nada. Bueno, qué bueno que no fui el único que tuvo esa Sí, intención. siento. ¿Qué va a hacer? Sí, lo quiero. Por favor, Lucas. Continuemos, dice. Así que necesitamos escuchar la advertencia de Jesús, porque el truco de la muerte pretendiendo ser vida nos lo van a jugar a cada uno de nosotros una y otra vez. Quiero organizar lo que Jesús dijo en Lucas, bajo 4 encabezados. Dice, el llamado, la lógica, la pregunta y la advertencia. Analicemos juntos la palabra de Jesús. Jesús dijo, si quieres ser parte de mí y de mi reino, tienes que negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguirme. Este llamado a una muerte en 3 partes es la única puerta hacia una vida que realmente es vida. Jesús llama a cada uno de sus discípulos a seguir su ejemplo. Él, quien murió para darnos vida, promete vida a todos aquellos que están dispuestos a morir. Niégate a ti mismo. Muerte a la prioridad del yo. Desde la más temprana edad, nuestro amor por nosotros mismos moldea todo lo que hacemos y decimos. Peleamos por los juguetes, por el último tazón de cereal y sobre quién entra primero al baño. Procuramos ser los primeros, los mejores, el centro de atención, los más poderosos, los más conocidos, los más amados. Si fuéramos realmente sinceros, muchos de nosotros diríamos que estaríamos completamente satisfechos cuando vivamos por el bien de nuestro propio yo. Exactamente. Sin embargo, Jesús nos pide hacer algo inimaginable. Él nos pide que estemos dispuestos a decirle no a la persona que más se nos dificulta negarle algo, a nosotros mismos. En esencia, Jesús está diciendo, si quieres vivir, si quieres experimentar los gozos trascendentes de mi reino eterno, entonces tienes que dejar de aferrarte a tu vida. Debes relajar tu puño y devolverme tu vida con las manos abiertas. Ahora, pregúntate a ti mismo, ¿estoy siguiendo el llamado de Jesús donde vivo y donde trabajo? Quizá estés pensando, francamente, Paul, para el autor del libro, no estoy seguro de cómo sería eso. Bueno, piensa en tu vida en una inversión, o más bien piensa que tu vida es una inversión. Todos los días, cada uno de nosotros invierte su tiempo, dinero, dones, talentos, energía, relaciones y recursos en la búsqueda de algo. ¿Está tu vida invertida en la búsqueda de tu propio bienestar? ¿Tienes un objetivo mayor que tus deseos y necesidades personales?
se te dificulta leer esto, se te dificulta decirte no, luchas con la irritación, la impaciencia y el enojo cuando los demás se interponen inconscientemente en el camino de lo que quieres. Toma tu cruz, se nos dice, lo cual significa muerte a nuestra búsqueda de la satisfacción personal. Parece un gran error. Seguramente nada bueno puede salir de un Dios que hace cargo de la vida humana y luego la mutila agresiva e injustamente. No hubo connotaciones positivas para la cruz. Era el castigo más horrible reservado para los criminales más salvajes y malvados. Era una vergüenza pública sobre una colina en las afueras de la ciudad y siempre terminaba en muerte. Sin embargo, la cruz es la historia de la paradoja más hermosa. La muerte del Mesías era la única manera en que Él podía darle vida a quienes creyeran en Él. La esperanza de la cruz está en el sacrificio voluntario de uno por amor del otro. Aquel que sacrificó su vida para que nosotros pudiéramos tener vida, ahora llama a sus discípulos a sacrificar la de ellos por Él. ¿Qué no estás dispuesto a ofrecer? ¿Tu dinero? ¿Tu estilo de vida? ¿Tu reputación? ¿Tu casa? ¿Prestigio? ¿Poder? ¿La estima de los demás? O sea, la honra, ¿verdad? El aprecio de los demás. ¿Tu vehículo? ¿Amistades? ¿Tus planes para el futuro? ¿Cuál de esos placeres te negarías a clavar en tu cruz diaria? ¿Hacia dónde vas con tu vida? ¿De quién es el plan que estás siguiendo? A la que preguntas. Los sueños, ¿de quién moldean las decisiones y las acciones que estás tomando? ¿Quién prepara la agenda para un día, semana, mes o año específico? Si pudiera lograr tu plan, ¿cómo sería tu vida? Jesús nos llama a la muerte del autogobierno. Nos llama a someter todo lo que hacemos a su propósito para nuestra vida. Como sus hijos, ya no debemos vivir como pequeños señores de nosotros mismos, ejerciendo soberanía sobre nuestra propia vida. No, somos llamados a algo más grande que cualquier otra cosa que pudiéramos planear por nosotros mismos. Hemos sido escogidos y llamados para ser seguidores. Eso significa que ya no vivimos con una mentalidad de amos. Vamos a contar la historia de alguien que se llama Bill, pero creo que es Jorge. Bill había concebido su plan maestro cuando todavía estaba en el bachillerato. Él sabía justo lo que quería hacer y exactamente cómo quería que fuera su vida. Estaba determinado a que ningún obstáculo lo haría tropezar. El problema era que Bill era un creyente comprometido y su plan había empezado a chocar con el plan de Dios para él. Su plan no tenía tiempo suficiente para invertir en su familia y su iglesia. Su plan era el plan de él y no tenía lugar para Dios. El problema de Bill era que Bill era el amo de Bill. Él nunca había asumido la identidad de seguidor. Jesús llama a cada uno de sus hijos a esta muerte en 3 partes. La primera es la muerte de la prioridad del yo. La segunda, la muerte a nuestra búsqueda de nuestra vida. Y la última, la muerte a procurar nuestro propio plan. ¿Estás viviendo como discípulo de Jesús en esta forma? ¿Estás siguiendo su ejemplo? Solamente cuando morimos a la gloria de nuestro derecho sobre nuestra propia vida, empezaremos a experimentar las glorias de vivir para el Señor. Impresionante. Y cierra el comentario de Paul David Tripp en ese es su libro Creados para el Reino. Y realmente creo que es impresionante cómo Tripp realmente profundiza al corazón de uno, pero seguro está trabajando el de él, ¿verdad? Porque eso es lo que él ha venido de alguna manera completando con tanta idea que ha lanzado. Y yo quisiera destacar de todo lo que hablamos o lo que leímos, ¿verdad? Realmente la naturaleza y el corazón del hombre es tan complejo y a la vez tan sencillo, ¿verdad? Porque cuando Jesús viene y nos dice, hey, mueran a ustedes mismos, es tiempo de tomar su cruz, ¿verdad? ¿Y qué significa eso? Y las preguntas que me correspondió leer lo describen de una manera muy particular y bueno, Evelyn también le dio algunas, ¿verdad? Y es importante considerar hasta dónde nosotros hemos realmente muerto a nosotros mismos o estamos pensando cada día en soltar muchas de las cosas que creemos que nos merecemos, ¿verdad? Cosas que creemos que nos convierten en alguien, ¿verdad? Por encima de otro alguien o de otro grupo de alguien, de algunos, y hasta dónde realmente significa para cada uno de nosotros entender que Jesús ya murió por nosotros. De hecho, hay una frase, le escuchaba a Timothy Keller ayer, a un predicador que admiro mucho, y él decía, ¿qué significó las palabras de Jesús cuando él estaba en la cruz y murió? Y dijo, consumado es, allá en Juan 19 creo que está. Consumado es. ¿Qué significa? O sea, significa se terminó, significa lo logré, significa se logró. ¿Qué se logró? Y no se logró otra cosa más que el tener
la salvación por medio de la muerte de Jesús. Ahí se acabó la búsqueda por nuestra propia salvación, nuestra propia búsqueda, nuestro propio esfuerzo para tener vida eterna. O sea, fue Jesús quien lo logró. Lo que nosotros estamos haciendo tal vez sean solo esfuerzos de querer todavía seguir teniendo gloria, de querer seguir siendo salvos, pero Jesús ya hizo eso. Sí. ¿Dónde nos deja a nosotros entonces? Sí, y se conecta mucho con lo que justamente nos compartía Jorge de su hija en el primer segmento, en donde su hija siempre, ya desde pequeños venimos con esos pensamientos de ¿por qué no puedo yo pensar en mí mismo? El autor también lo desarrolló justamente ahí, pero lo que habló también Jorge, y me hace tanto sentido con lo que estábamos hablando, es que es algo que solo el Espíritu Santo también nos puede ayudar a morir a nosotros mismos. Porque hay un pastor y un predicador que también admiro mucho, que él dice que la carne no se reforma, la carne se crucifica. Entonces realmente cuando nosotros la matamos, nos negamos, y me impresiona porque el verso que usa al negarse a sí mismo es la misma palabra que usó, o el verbo cuando Pablo negó a Jesús. Dice, háganlo con tanta severidad como Pablo negó a su maestro en ese caso. Así nieguen a su carne, así nieguense a ustedes mismos. Pero la única forma es crucificándola para que el Espíritu Santo, como bien también lo decía Jorge, actúe en nosotros. Ay, y es que realmente es un desafío. O sea, lo que estamos leyendo aquí, digamos, no es ¿Cómo? No es dulce. No es cómodo, no es, digamos, este libro de crecimiento personal, de desarrolla este programa. Ayúdate, que yo te ayudaré. Es realmente tomar decisiones profundas no solo en nuestro estilo de vida, en nuestra cosmovisión de realmente cómo abordamos las decisiones que nosotros tomamos. Y entonces, aquí Paul David Tripp trae un concepto que a mí me parece que tiene mucha relación, porque en el segmento anterior hablábamos del corazón, ¿verdad? Pero el corazón se nutre mucho de lo que aquí habla Paul, y es la identidad. Porque nuestra identidad, yo lo percibo en este momento como que si fuera un compás, ¿no? O sea, como que hacia dónde estamos dirigiendo nuestra vida, porque Una brújula. Una brújula. Sí. Yo soy arquitecto y el compás me suena por otro lado. Perdón. Sí, ajá. Lo siento. No, está bien. Sí. Pensé en inglés. Sí, exactamente. No te lo quise decir así. Pero... Y esa identidad, ¿dónde está tu identidad? Porque muchas veces hemos aprendido a basar nuestra identidad en posesiones, en reconocimientos, en posiciones. Y entonces nuestra identidad está basada en estos elementos externos fuera realmente de nuestro creador. Y entonces se nos mueve la posición, se nos mueven las posesiones, se nos mueven los reconocimientos y nuestra identidad es frágil. Pero estamos acostumbrados a ponernos a nosotros primero, que entonces en vista de esa identidad que nosotros estamos construyendo en nuestras propias fuerzas, en cualquier momento se puede fragmentar. Y esta es la invitación profunda o la interpretación que yo le estoy dando a este pasaje de Lucas 9, donde Jesús dice, ¿sabes qué? Tú puedes tratar de construir tu identidad y en cualquier momento eso se fragmenta. Pero si tomas la identidad que yo te doy, vas a permanecer firme hacia la eternidad. Lo que pasa, yo pienso, Jorge, que lo que nos sucede es que lo difícil de lo que usted está describiendo es que para lograr alcanzar eso, necesitamos morir a nosotros mismos, ¿verdad? Y como dice el autor, la muerte no es agradable. O sea, nadie dice, hey, yupi, voy a ir a un funeral, ¿verdad? O sea, no importa de quién sea, nunca es algo que nosotros anhelemos. La muerte estamos diseñados para vivir eternamente. Entonces, la muerte no es algo que haya sido el plan de Dios original. Sin embargo, Él usa la misma muerte para llevarnos a vida. Y a mí me llama la atención, el autor dice, el mayor peligro de este lado de la eternidad es la muerte pretendiendo ser vida, ¿verdad? O sea, es creer que en el conocimiento, en el poder, en el dinero, en esos falsos fundamentos que hemos puesto está la vida, y la vida eterna sobre todo, ¿verdad? Quizás usted nos está escuchando por primera vez y dice, no entiendo de qué están hablando. Pues sabe que estamos hablando de que esta vida es pasajera, de que esta vida va a tener un fin y que lo que tenemos por seguro es que va a venir muerte a nuestro cuerpo. Y lo que va a suceder después depende de las decisiones que tomemos hoy. ¿A quién estamos siguiendo? ¿A quién le estamos preguntando? ¿Cuál es el plan? Hemos rendido nuestra vida, porque pueden ser buenos planes, ¿verdad? Yo conozco a Jorge desde que era un jovencito en bachillerato y sé que sus planes fueron de bien, de
planes dignos, Buenos planes. sí, dignos al ojo humano. Pero lo interesante es preguntarle al Señor, ¿es esto lo que tenías para Jorge? ¿Es esto lo que tienes para mí, verdad? Y el camino de la muerte, honestamente, es una locura. Yo leía la palabra esa oxímoron, ¿verdad? Y Jesús todo el tiempo nos presenta esas palabras. Son frases que contienen opuestos. Adquirir la vida a través de la muerte parece una locura, Paradoja. pero es el camino que Dios dejó. Y es interesante porque Pablo dice que la cruz es locura al que no conoce de Dios. Entonces, si a usted hoy le está pareciendo locura, está encontrando el camino, como yo un día dije, esta bola de locos. Pero ¿sabe qué? Hoy soy parte de ese movimiento de locos que creemos que la muerte es el camino a la vida. Y es el camino que Dios dejó y es hermoso, ¿verdad? La cruz, creo que no hay cosa más cruel que la cruz. Y sin embargo es a través de la sacrificio de Jesús que nosotros tenemos vida eterna y que podemos gozarnos, ¿verdad? Evelyn, y me hizo Gracias. reflexionar muchísimo también en el hablar de los planes, como lo hacía el autor aquí, porque a veces pareciera que Dios es el asistente de nuestros planes en lugar del Exacto. Señor de nuestros planes. Y hay una frase que justamente aquí busqué y me dio tiempo, del pastor John MacArthur, que decía, no puedes hacer a Jesús tu Salvador sin hacerlo tu Señor. Viene el paquete completo. Y me identifiqué mucho yo porque uno hace, como papá, como en el trabajo, uno hace planes y le pide al Señor, Señor, esto es lo que yo deseo, por favor hagámoslo. Cuando realmente el Señor del plan es Él, es Él. Y reflexioné muchísimo sobre eso, ahorita que lo comentaba De Evelyn. acuerdo. Y realmente creo que tenemos bastante sobre el cual construir, ¿verdad? Y creo que hay muchas cosas de las que dijo David Tripp hoy que a mí me han dejado pensando, y en especial eso, ¿verdad? Lo que mencionaba y destacaba Evelyn, cómo nosotros podemos llegar a creer que lo que nos consume, en donde estamos dejando nuestra vida, donde estamos dejando, o tal vez debilitando nuestras relaciones, ¿verdad? Al tratar de hacer las cosas a nuestra manera, tal vez a tratar incluso de que nuestros hijos sean como nosotros queremos, incluso, se puede llegar a convertir en una forma de vida desgastante, una forma de vida contra la natura. Y no me refiero contra la natura física, ¿verdad? Sino contra la naturaleza espiritual, digámoslo así. Realmente creo que es de considerar a Dios en la vida de cada uno de nosotros, y a eso estamos invitándole hoy. Bien lo destacaba Evelyn. Es probable que si de alguna manera usted es primera vez que nos escucha, podría estar pensando de qué están platicando, pero en esencia lo que estamos tratando de hacer es ceder espacio en nuestra vida a Dios y nosotros hacernos a un lado, dejando que Él sea el que nos dirija, y no para hacer las cosas bien hechas, porque eso puede ser una trampa también, para que todo nos salga bien y triunfemos en la vida y tengamos todo lo que nosotros queremos. Eso es otra cosa, ¿verdad? Eso no es de lo que estamos hablando. Nosotros de lo que estamos hablando es de darle oportunidad a que Dios sea genuina y profundamente Dios, el centro, el Señor de nuestras vidas. Que nosotros empecemos a migrar y en lugar de buscar que nuestra agenda prevalezca, que sea Él el que destaque en toda nuestra vida. Eso genera humildad, eso genera una relación profunda con Dios de una manera que nos permita a todos avanzar con paso distinto. Yo quisiera invitar a que Jorge nos ayude y nos guíe en oración. Así de sencillo, rindiéndonos a Él y pidiendo que Él sea el Señor de nuestra vida. Padre, nos acercamos hoy confiadamente al trono de tu gracia, reconociendo que muchas veces nos hemos puesto a nosotros primero, pero hoy, a través de tu palabra, a través de esta temporada, a través de esto que estamos escuchando, y queremos recibir con un corazón humilde, queremos acercarnos con esa misma humildad hacia ti. Señor, te pedimos que seas tú quien nos ayude a morir a nuestra naturaleza, a morir a esa priorización que hemos puesto nosotros probablemente de nuestros deseos, de nuestras intenciones, de nuestros sueños, donde no te hemos considerado a ti, donde no hemos hecho una colaboración contigo, donde no te hemos invitado a que seas tú quien tome el espacio. Y hoy, Señor, queremos pedirte que a través de tu Espíritu Santo tú puedas revelar en nuestro corazón cuáles son aquellas áreas en las que necesitamos morir a nosotros mismos. Es aquello que necesitamos entregarte, que hemos estado guardando y que lo hemos estado reservando. Yo te pido que hoy, Jesús, podamos poner nuestra mirada en ti, que podamos verte a ti como el autor y el consumador de nuestra fe. ¿Eso qué significa? Que en ti tenemos alguien a quien podamos seguir,
en quien nos podemos apoyar, a quien podemos admirar. Y como te decía hoy en la mañana, Jesús, toma todas las coronas que te pertenecen, que son todas. Todas las coronas te pertenecen a ti porque tú eres el Rey y el Señor. Y queremos pedirte que nos permitas acceder a tu reino. Morimos a nuestro reinito y te pedimos que hoy nos abras las puertas para poder acceder a tu reino y ser partícipes de tu reino, con esa humildad que solo tú nos puedes dar. Te reconocemos que te necesitamos a ti y que, como dice Juan capítulo 15, separados de ti, nada podemos hacer. Esa es mi oración en este día, Señor, reconociendo que en el trabajo, que en la casa, que en cada lugar, separados de ti, nada puedo hacer. Llénanos de tu presencia, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué tal si nos acompaña a un breve corte, pero no se despegue porque todavía nos falta el último segmento de su programa Vaya con Dios? Vaya con Dios. La lógica, rescatados del suicidio espiritual. ¿Por qué es tan difícil el llamado de Jesús? ¿Por qué se conformaría Él con nada menos que esta muerte triple? La respuesta es porque Jesús nos conoce. Oiga esto, a mí me impactó. Él conoce el carácter y la inercia del pecado. El pecado hace que mi corazón sea gobernado por el deseo personal y la necesidad. El pecado me hace querer establecer las reglas, incluso hará que me apropie de la gracia de Dios para los propósitos de mi propia agenda. El pecado me hace exigente e impaciente, me hace poner mis manos alrededor de mi vida y hacer lo que pueda para preservarla por mi propio propósito. Por otro lado, Jesús no solo nos llama a participar voluntariamente en nuestra propia muerte, sino que también expone la lógica detrás de su llamado. Se halla en este principio único y profundo del gran reino. Trata de salvar tu vida y la perderás, pero pierde tu vida por amor a Jesús y la encontrarás. Aferrarme celosamente al sueño de lo que quiero lograr, experimentar y disfrutar es garantizar que nunca jamás experimentaré la vida verdadera. En cambio, experimentaré el encogimiento lento y progresivo de mi alma hasta que ya no quede vida. ¿Cómo ves? La vida no se puede hallar fuera de nuestra relación con el Señor. Entonces, si estoy buscando vida fuera de aquel quien es vida, estoy efectivamente cometiendo un suicidio espiritual. Las promesas del reinito siempre fracasarán, siempre me dejarán siendo insuficiente, porque el oxígeno espiritual que mi corazón necesita para respirar solamente puede hallarse en el Señor. Los logros, aceptación, apariencia y las posesiones podrían darte identidad, significado y propósito, pero por un tiempo. Sin embargo, te esclavizarán en el proceso, te decepcionarán al final. Hay más de nosotros con estas intenciones suicidas de lo que podemos imaginar. Estamos bebiendo de pozos secos y respirando algo que no es oxígeno, pero ni siquiera sabemos que estamos en proceso de morir. Es como que si nos hubieran entubado y no sabemos. Ajá. Sí. Exactamente. Cuando te aferras a tu vida para garantizar tus reglas, destruyes cualquier posibilidad de experimentar y disfrutar la vida para la cual viniste a esta tierra. Esos gozos y placeres trascendentes para los que fuiste creado solamente están disponibles para ti al otro lado de tu muerte. Quiero darte un ejemplo en Mateo 6 del 19 al 34. Jesús enseña que vivir para mi propia provisión y placer lleva a la preocupación y la ansiedad. Y la preocupación nunca cambia nada en mi vida. La preocupación me cambia a mí. Es un cáncer en mi alma. La preocupación se come mi tiempo, mi descanso, mi fortaleza, mi valentía, mi esperanza, mi carácter, mis relaciones, mi propósito, mi adoración, mi gozo y mi satisfacción. Me digo a mí mismo que preocuparme protegerá mi vida, pero lo que realmente experimento es la muerte de muchas cosas buenas para mí. Impresionante. Admítelo, te amas a ti y tienes un plan maravilloso para tu vida. Voy a repetir eso. Admítelo, te amas a ti y tienes un plan maravilloso para tu vida. Tu amado Señor lo sabe también. Él sabe cuán fuerte y resiliente es tu lealtad para tu propia vida. Él conoce el poder de ese deseo personal de controlar, preservar y gobernar tu vida. Él sabe que ese poder es tan fuerte que la muerte es la única solución. Mientras no entregues tu vida, siempre serás tentado a sustituir la vida verdadera y obediente al Rey por algo que no tiene la capacidad de darte vida. La pregunta importante es esta. ¿Y si lo tuvieras todo? Recuerdo muy bien la escena. Era como si hubiera sido diseñada de este pasaje.
En el centro había una casa bellísima construida en lo alto de una colina, con toda una pared hecha de vidrio. Estaba rodeada de jardines con árboles frondosos y flores hermosas. Llegué a conocer a cada una de ellas porque yo era el jardinero. También había una piscina y un vivero enorme. El garaje era grande, los vehículos lujosos y estaban alineados en la entrada. No podía pensar en algo que este hombre no tuviera. Él era fabulosamente rico. Tenía poder y posición. Tenía tantas posesiones que no sabía qué hacer con ellas. Todo el pueblo se levantaba cada mañana bajo la emergente sombra de su mansión. Él lo tenía todo, pero era un hombre sin alma. ¿Podría haber algo más triste que un hombre viva, trabaje y tenga éxito solo para perder lo único que es verdaderamente digno de vivir por ello? El problema del hombre en la colina no eran sus riquezas. El problema era que él vivía para sus riquezas. Y entonces se volvió sorprendentemente pobre en lo espiritual. No hay inversión tan pobre como la inversión en el reino del yo. Mi empleador en la colina no había invertido bien su vida. Jesús diría que sencillamente no había ningún beneficio en la manera que este hombre había llevado su vida. Ahora te presento la advertencia, el peligro de preferir tu reinito. Lucas 9:26 dice, o aclara esto, ¿verdad? Cuando define que Jesús está básicamente diciendo, avergüéncense de mí y yo me avergonzaré de ustedes. ¿Qué significa eso? Avergonzarse de Jesús es preferir al mundo y lo que éste ofrece. Significa negarle funcionalmente a Jesús el lugar que tiene derecho a tener en tu vida. Significa rechazar la oferta de vida de Jesús y busca y encuentra tu vida en otro lugar. Significa elevar el valor de los tesoros de este mundo físico y presente por encima del valor mucho más alto de conocer a Jesús. Entiende, Jesús no está hablando sobre la teología que profesas creer, lo que escribiría en una declaración formal de fe. Más bien, Él está hablando de los tesoros o placeres que tanto te entusiasman y motivan que moldean todo lo que deseas. Piensas, dices y haces. Y esta es la advertencia. Niega mi lugar por derecho en tu vida y yo te negaré en un lugar conmigo en la gloria. Vamos a volverlo a leer porque es muy profundo, ¿sabes? Dice, esta es la advertencia. Niega mi lugar por derecho en tu vida y yo te negaré un lugar conmigo en la gloria. Es una advertencia que nosotros con nuestro corazón que rápidamente se desorienta no deberíamos tomar a la ligera. La dulce promesa. El llamado de Jesús sí parece difícil. Niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Pero este llamado difícil es en realidad el llamado de la gracia. Es realmente un medio de rescate. Al llamarte a tu muerte, Jesús está realmente protegiéndote de la muerte. Tu Señor sabe que tienes tendencias suicidas, así que Él no te dejará solo contigo mismo. Él sabe que tendrás la tendencia a ver la vida y mirar la muerte, ver la muerte y mirar vida. Él sabe que te aferrarás con todas tus fuerzas a lo que no te pertenece y te negarás a abrir tus manos a lo que es un regalo. ¿Qué podría ser más horrible que obtener todo lo que quiero y perderme de la única cosa para la cual fui predestinado? Su llamado a morir es realmente una oferta para una vida por encima de tus mejores sueños. Una vida de gozo, satisfacción, propósito y placer que este mundo roto y triste nunca podría darte ni en sus mejores momentos. Encoger tu vida al tamaño de tu vida no es vida. Es muerte portando la máscara de vida. Sin embargo, debido al amor infinito de Dios y a su gracia sublime, cada uno de nosotros y cada uno de sus llamados para nosotros está empacado en consuelo. Cada mandamiento es bienvenido y cada ruego teñido de misericordia. Escucha la invitación registrada en Isaías 55 del 1 al 2. Todos los sedientos vengan a las aguas y los que no tengan dinero vengan, compren y coman. Vengan, compren vino y leche, sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastan dinero en lo que no es pan y su salario en lo que no sacia? Escúchenme atentamente y coman lo que es bueno, y se deleitará su alma en la abundancia. Hay una vida rica y satisfactoria que descubrir. Si eres hijo de Dios, tu vida tiene una relevancia y un propósito trascendente. Estas cosas nunca se hallarán en tanto sigas aferrándote fuertemente a tu vida. Recuerda, el llamado de Jesús para ti es un rescate. Voy a repetir esto. Recuerda, el llamado de Jesús para ti es un rescate. Al pedirte que te niegues a ti mismo y lo sigas, Él te está dando lo que tú nunca podrías ganar o lograr
por ti mismo, como lo que les comentaba de Timothy Keller, ¿verdad? Se acabó la búsqueda de la salvación por nuestras propias fuerzas, ¿verdad? La gloria suprema de conocerlo a Él. Este es el mejor premio del mundo. Esta es la mejor comida del universo. Esta es la única cosa que le dará significado a tu vida y te llenará de gozo duradero. Y ahí termina la porción que vamos a comentar hoy de Paul David Tripp. Realmente nos deja inspirados. Yo no sé a ustedes, pero me encantaría oírlos antes que yo hable un montón. No. Lo que quiero es evitar hablar un montón. Me gustaría. Sí. Por favor, Jorge. A mí, tal vez no solo inspirado, sino retado y desafiado. O sea, yo me siento muy confrontado con lo que hemos estado aprendiendo hoy, porque como bien comentaban Luca y Evelyn, a veces podríamos pensar que la humildad es una meta y que el morir a nosotros mismos también es una meta, y entonces es un evento que alcanzamos en un momento dado, cuando es un proceso continuo en el que tenemos que permanecer. Y realmente, por eso cuando el autor dice aquí, cuando te aferras a tu vida para garantizar tus reglas, destruyes cualquier posibilidad de experimentar y disfrutar la vida para la cual viniste a esta tierra. Entonces, como todo, tenemos una decisión que tomar. ¿Nos vamos a aferrar a lo que nosotros estamos construyendo o vamos a querer perseguir ese tesoro que el Señor nos está ofreciendo? Y no puedo dejar de pensar en la parábola del tesoro escondido, donde aquel hombre va y encuentra el tesoro y ve todo el valor que tiene, lo vuelve a cubrir, vende todo lo que tiene para regresar y comprar esa tierra y quedarse con el tesoro. Y entonces la decisión es, ¿será que el Espíritu Santo no nos está incomodando a que hay algo que tenemos que dejar en nuestra vida, a lo que nos hemos estado aferrando? Porque ese es el desafío y la confrontación que yo estoy teniendo hoy de parte del Señor. Porque ¿qué significa para mí? El morir al yo significa ganancia. Pero esa ganancia en el corto plazo es una pérdida, porque tengo que tener una pérdida donde voy a tener tal vez un luto de algo a lo que me ha aferrado, pero me va a traer una ganancia mucho más grande. Buenísimo. Y a mí me retó muchísimo cuando nos hizo pensar el autor justamente en lo que causa la preocupación de lo que nosotros queremos como vida resuelta, que realmente lo que nos va produciendo es muerte, más estrés, más ansiedad, más preocupación. Y nosotros creemos que entre más avanzamos en nuestro sueño, más estamos viviendo la vida, pero realmente, como él dice, más estamos cometiendo ese suicidio espiritual. Y por eso es que cuando él está meditando en lo que dijo Jesús de vengan, en Isaías, perdón, que vengan los sedientos, es algo muy bueno, porque dicen, vengan los que no tienen nada, los quebrantados, porque la solución de todo es gratis, es la vida eterna y yo se las doy. Y eso me reta muchísimo, porque claramente es algo que solemos practicar, el vivir preocupados por cumplir nuestras metas, por cumplir nuestros sueños, pero realmente estamos no viviendo la vida que creemos estar viviendo. Y el autor lo dice, ¿verdad? La vida se nos presenta, la muerte se nos presenta como vida, y creo que eso es lo que es más complicado. Y por eso yo estoy convencida de que Jesús tuvo que venir para mostrarnos cómo hacerlo, o sea, cómo encontrar el camino. Porque antes estábamos engañados, o sea, pensábamos que también, creíamos que tal vez la religión era el camino, y la religión no es el camino. O sea, no como nosotros lo entendemos, ¿verdad? Él dice, a Jesús no le preocupa cuál es tu concepto teológico de esto. Le importa que tú lo aceptes y que estés dispuesto a soltar lo único que crees que tienes por aquello que Él te ofrece, que es eterno. Abre el puño. Abrir la mano. Sí, ajá, y eso es lo que es difícil. Y cualquiera que tiene hijos pequeños o ha tenido hijos pequeños sabe que quitarle a un niño algo que tiene en la mano cuesta. Tal vez el dulce todo derretido, pero lo tiene en la mano. Y a veces somos así con nuestra vida, ¿verdad? En lugar de abrir la mano y recibir lo que Dios nos dio a través de su Hijo Jesús y nos modeló. Yo pensaba en Filipenses 2, ¿verdad? Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él nos dejó el camino. Y después dice, y fue exaltado a lo sumo. Entonces, honestamente, es una locura, ¿verdad? Porque el camino para ser exaltados y para obtener todo lo que queremos en la vida es a través de la muerte y de dejar lo que nosotros creemos que es lo bueno. Y eso es lo que lo hace complicado, porque todos creemos que tenemos la mejor idea. Y fíjese, Evelyn, que realmente lo que usted está diciendo empata con lo que, como concluimos el primer segmento, ¿verdad? Cuando hablábamos acerca de la humildad y agregábamos al final, después de la oración, ¿verdad? Ya casi como un adendum, ¿verdad? El cómo
podemos hacer esto nuestro, ¿verdad? Y cómo podemos aprender de Jesús el tema de la humildad. Y hablábamos acerca de la importancia de que él dependió de Dios y continuamente buscó a Dios. Y lo segundo fue que él también anduvo entre nosotros. O sea, supo ser más que empático, misericordioso, escuchando, recibiendo a la gente y viviendo con la gente. Y creo que esto viene amarrado cabalmente a lo que usted decía, a agregar una tercera cualidad de Jesús, cómo nos enseña a ser humildes y a la vez algo que debemos seguir siendo nosotros, es soltar lo que nosotros tenemos para tomar lo que Dios tiene para nosotros. Y ahí está el gran truco, dirían algunos, pero no es un truco, ¿verdad? Es un dicho, eso es un decir. Ahí está la esencia, ¿verdad? La médula de todo. Pero realmente consiste en que nosotros tratemos de soltar. A mí, yo me quedé pensando en la pregunta, ¿cómo me impacta a mí, ¿verdad? El hecho de qué significa para mí el morir al yo. Realmente para mí tiene mucho que ver con lo que decía también Luca, es soltar el deseo de que las cosas estén a mi manera, pues. Y entonces digo yo, sí, Jesús, eso nos modeló. O sea, Jesús nos modeló que en todo momento trató de hacer, no solo dependió del Señor, no solo se metió a andar entre nosotros y escuchó y recibió a todos con misericordia, sino que además buscó hacer su voluntad en todo momento. Y eso también es humildad. Sí. Eso Obediencia. también es humildad. Y yo creo que ese es el mejor ejemplo, porque cuando hablamos del morir y estamos hablando de la cruz, ¿no? Creo que vemos ese último evento, Jesús crucificado, y eso es lo que nosotros tenemos como referencia al morir y la muerte en vida. Pero realmente, si lo notamos, fue Jesús quien lo vivió todo el tiempo. Y esa oración justamente que menciona Drubal, en donde dice, no se haga mi voluntad, sino la tuya, creo que es algo que nosotros, aún sabiendo y conociéndolo, cada mañana nos cuesta hacerlo realmente, de gran forma. Esa oración de Jesús, Él teniéndolo todo, pudiendo hacer con el poder de Dios lo que Él quisiera, dijo, me someto y que sea tu voluntad. Y es algo que yo me propongo de ahora en adelante hacer en mi trabajo, con mis hijos, la voluntad de Dios para con ellos y para con los que yo trabajo, y no lo que yo pienso que sea bueno. Y es que, solo déjame acotar eso, es que eso de admítelo, te amas a ti, tienes un plan maravilloso para tu vida, me pegó duro, me pegó duro. Lo que decía Paul de Vitrip y abarca todo esto, ¿verdad? Perdón. Compártanos el plan maravilloso. que tienes tú para ti mismo. Yo no podía dejar de pensar en un término que es fundamental en economía, que se conoce como el costo de oportunidad. Y digamos, ese costo de oportunidad es, tomamos una decisión hoy, pero o sea, hay algo que dejamos de hacer. Hay un intercambio. Porque cuando Asdrúbal hablaba de que el truco, es que no hay un truco. La realidad es que hay un costo de oportunidad. Y ese costo de oportunidad tiene que ver con nuestra eternidad. Porque entonces, ¿qué estamos priorizando? Porque Jesús sí nos está ofreciendo algo y nos está pidiendo algo a cambio. Y es tan misericordioso, como decía Asdrúbal, que lo que Él nos está dando es diciendo, ¿sabes qué? Yo te quiero ofrecer salvación, yo te ofrezco una eternidad conmigo donde no habrá llanto, donde no habrá dolor, donde no habrá muerte. O sea, donde vamos a disfrutar esa eternidad. ¿Estás dispuesto a entregarme lo que crees que en este momento te da vida? Y ese es el costo, y ese es el costo de oportunidad. Es el intercambio, ¿verdad? Pero lo otro que el Señor me está desafiando ahorita es que podríamos quedarnos pensando que solo estamos viviendo para el momento en el que nosotros vayamos a la eternidad y al cielo después de morir. Cuando la invitación de Jesús también es a que podamos traer el reino de los cielos acá a la tierra. No va a ser completo y pleno, pero el Señor, cuando Él vino, nos dice Juan en el capítulo 1 que en Jesús hicieron realidad la gracia y la verdad. Entonces, nosotros tenemos un llamado de traer el reino de los cielos desde ya aquí a nuestra área de influencia. Ahora la pregunta es, o sea, ¿cómo hacemos eso? Porque se puede escuchar como muy abstracto. Pero la realidad es que cuando Jesús viene, mucho de su mensaje es el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, si tú y yo decidimos empezar a imitar estas características, estas decisiones de Jesús como la humildad, estamos acercando el reino de los cielos. Porque el que es humilde es Él, no somos nosotros. Entonces, es su humildad a través de nosotros. Y con eso estamos acercando el reino de los cielos. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, bondad, humildad, mansedumbre.
cuando decidimos no vivir para nosotros, sino vivir para el llamado de Jesús, entonces podemos acercar su reino. ¿Y sabe qué es lo lindo? El autor mismo dice, este llamado es difícil. O sea, lo que usted está hablando, tenemos que ser realistas, es difícil, hay un costo. Ese costo de oportunidad es un costo, o sea, hay algo que pagar. Y lo lindo es que Dios ya dio y pagó el precio, ¿verdad? Él sabía que lo único que podía hacerlo era... Entonces, ese costo de oportunidad ya está pagado. Nosotros tenemos que estar dispuestos a decir, yo lo quiero. Y por eso es que él dice, la realidad es que es un llamado de gracia. Es reconocer que nosotros no tenemos la solución, que no hay nada que nosotros podamos hacer para mejorar nuestra eternidad. No hay algo que podamos hacer en nuestra humanidad. Lo único que podemos hacer es reconocer ese costo de oportunidad que Dios ya pagó por nosotros, que se llama Jesucristo. Y eso hace la diferencia. Sí, Evelyn, y es bien hasta gracioso, podríamos decir, ¿no? Porque nosotros hacemos grandes planes creyendo que nosotros estamos deseando cosas buenas y cosas de abundancia para nuestra vida, pero quiero compartirles una frase de C.S. Lewis que yo creo que redacta perfectamente lo que pasa. Dice, no somos criaturas que desean demasiado, dice, sino que deseamos muy poco. Nos contentamos con alcohol, sexo y ambición cuando se nos ofrece un gozo infinito. Realmente todos nuestros grandes planes son nada, como lo decíamos y cabal lo compartía Jorge. Estamos queriendo nuestras cosas terrenales cuando realmente lo que nos está dando Dios es eterno. Nos conformamos con sustitutos. Exacto. ¿Verdad? Con sustitutos de la verdad, de lo que realmente puede significar tener a Dios en nuestros corazones. Y al final de cuentas, eso es lo que nosotros estamos procurando invitarle por medio de esta plataforma. Nosotros no estamos acá, bien lo destacaba Jorge en los primeros 2 segmentos, no estamos aquí porque seamos expertos en nada, ¿verdad? Al contrario, necesitamos a Dios todos los días y necesitamos seguir haciendo oraciones de rendición continuamente, áreas de trabajo, áreas relacionales, áreas, no sé, también de servicio ministerial y muchas áreas más. Pero el punto es, ¿qué vamos a hacer nosotros hoy que se nos entregó toda esta información, que estamos recibiendo toda esta verdad? Y lo que sí quisiera invitarle es que usted considere lo que nosotros hemos platicado, ¿verdad? Que le sirva para ver cuál es su situación. Pero que sea el Espíritu Santo el que le guíe, diría Jorge. Y esto vamos a pedir al final, vamos a hacer una oración especial para ello, pero que sea el Espíritu Santo el que le muestre cuáles son las áreas en las cuales podría estar necesitando usted hacer ese intercambio, ¿cómo fue? Costo de oportunidad, ¿verdad? El poner en práctica a ese nivel, el ver que con Dios tenemos una oportunidad inconmensurable, no la podemos medir, ¿verdad? Mucho más amplia, más grande de lo que realmente nosotros hemos venido matizando al poner nuestra voluntad o nuestros planes, como decía Luca recientemente. Y queremos invitarle, porque si usted sigue meditando esto en el día, usted sigue pensando esto con la ayuda de Dios, estoy seguro que va a llegar a puntos de encuentro. No sé si quieren hacer una última ronda de sugerencias, comentarios, consejos, amigos, breve. A mí me pegó fuerte una frase de Agustín Hipona que justamente dice lo siguiente, dice, nos has hecho para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Y me reta muchísimo porque las preocupaciones diarias o lo que yo siento como preocupación o ansiedad es un deseo de encontrarlo a Él en mi vida y de dejar que Él tome el control, y nuestro corazón diseñado para que Él realmente tome todo lo que es mi vida es lo que realmente debemos de buscar para terminar con eso. Buenísimo. Yo quisiera citar una canción de Matthew West que dice que el pecado y la gracia están peleando por ese lugar sagrado en nuestra alma, ¿verdad? Yo digo, la gracia es mi himno, porque de verdad es por la gracia que podemos alcanzar lo que Dios tiene para nosotros, sabiendo que hay algo mejor, que no nos conformemos. Buenísimo. Yo sigo meditando en Juan 12:24. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. Jesús quiere que podamos producir ese fruto en Él. Buenísimo. ¿Qué tal si hacemos una oración ahora invitando a Dios a que intervenga en nuestras vidas y rindiendo todo a Él? Rindiendo todo a Él. Cierre sus ojos si usted lo puede hacer y digámosle, Dios, te damos las gracias. Porque tenemos acceso a algo mucho más grande. No solamente al escuchar de ti, con esta libertad y que no damos por sentado y lo agradecemos, Señor, sino realmente porque a lo largo de nuestras vidas has estado hablando una y otra vez en diferentes circunstancias, en diferentes momentos. Y estoy seguro que nos tienes pensando, nos tienes conmovidos a algunos, nos tienes sensibles a lo que tú quieres seguir haciendo y construyendo en nuestras vidas. Hoy queremos rendirte a ti toda preocupación, Señor. Todo plan del que hemos estado hablando, el autor bien lo destacaba, ¿verdad?
queremos ser más como niños, tal y como tu hijo Jesús lo destacaba en Mateo 18. Queremos ser más como niños, siendo humildes, Señor, dependiendo de ti, buscando tu soberanía, tu voluntad perfecta, rindiendo nuestra soberbia, nuestra independencia. Queremos pedirte, recibe toda ansiedad, toda angustia, todo aquello que nos ha estado lacerando nuestra fe, Señor. Todo lo que ha estado, el temor que pueda estar creciendo por momentos, y anhelamos recibir esa semilla buena de tu palabra, Señor. Somos tierra fértil. Gracias por tanto, te pedimos en el nombre de Jesús, ayuda a cada uno de nuestros amigos que están conectados hoy en sus circunstancias locales y propias, personales, pero ayúdanos por sobre todo a encontrar tu voluntad, a encontrarnos contigo y síguenos mostrando qué áreas necesitamos rendir a esa cruz donde diste vida. Diste tu vida para darnos vida a nosotros. Gracias por tanto. En tu nombre oramos. Nos decimos. Amén. Amén. Pues qué rico poder finalizar así el programa, y yo quiero invitarle, mire, nosotros procuramos todos los días acá seguir creciendo espiritualmente. ¿Cómo? Fortaleciendo nuestra relación con Dios, ¿verdad? Y de eso venimos a hablar, de Él, de su corazón y de nuestra relación. Pero le invitamos a que usted siga creciendo también en lo personal. Tenemos opciones para seguir creciendo, aparte de leer buenos libros. Le invitamos a que usted escuche buenas prédicas. Eso casi no lo hacemos en la estación hermana, ¿verdad? En la 99.7. El camino, usted puede crecer escuchando buenas prédicas, recibiendo más material, más contenido, buenos programas, ¿verdad? Ahí está con todo. Por mi familia, a la ¿verdad? manera de Jesús. Y otros más, exactamente. Pero, y le invitamos a que usted tome una ruta distinta. Y también le invitamos a que mañana usted pueda continuar avanzando en su crecimiento personal y espiritual con la continuación del comentario de la lectura Creados para el Reino. Hoy no va más. Le invitamos a que no vaya solo, sino más bien vaya con Dios. Vaya con Dios.